inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos que van más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa número 13 de Adimensional. Un viaje a través de lo misterioso, de lo inexplicable, de lo terrorífico. Saludo a nuestra compañera de esta noche, Ami Robles, quien se incorpora a nuestras transmisiones. ¿Qué tal, Ami? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Estoy muy emocionada de estar aquí. Muy bien, muy bien. En los controles de cabina y encargado de la postproducción y masterización de este programa, nuestro amigo el ingeniero Gerardo Romero, al cual le enviamos un afectuoso saludo. Nos encontramos transmitiendo en estos momentos para Apson Mix, el poder de los éxitos. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios o sugerencias, evidencias fotográficas, videos y relatos paranormales a nuestra dirección de correo electrónico, que es mundoenigma900@gmail.com. Síganos en nuestra página Enigmas y Misterios en Facebook, por Twitter, @Rafael Oseguera, en nuestro blog www.enigma900.blogspot.com. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. El tema del día de hoy, la casa embrujada del patrón. Y como ya es una tradición aquí en Adimensional, tenemos vía telefónica desde Salamanca, Guanajuato, al maestro de los misterios, Eulogio Soto Mae. ¿Qué tal, Eulogio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, mi estimado Rafael Oseguera Reyes? Un saludo para ti y todos los escuchas de Adimensional. El día de hoy les presento un caso muy interesante del fenómeno sobrenatural, acerca de cómo el demonio suele elegir a sus protegidos, y lo hemos denominado el ahijado del diablo, hecho que sucedió en la comunidad de Palmasola, municipio de Coatzintla, Veracruz. Pues bien, esta experiencia nos la compartió el señor Artemio Llamas, de 58 años de edad, quien da inicio a su narración diciendo: cuando yo nací, mi madre murió y mi padre nunca lo conocí, porque decir de mi abuela, la abandonó cuando supo de su embarazo, por lo que prácticamente me quedé a cargo de ella. De esta manera crecí en la ranchería, donde la pobreza es manifiesta, y vivíamos tan distantes los lugareños de una choza a otra, que rara vez jugaba yo con otros niños. Por este motivo, jugaba solo a orillas de un riachuelo que pasaba por este lugar, cuando un día llegó ante mí un hombre que vestía un hermoso traje de charro, y me dijo: ¿quieres que yo sea tu padrino? No lo pensé mucho, con agrado le dije que sí. Entonces él me tomó en sus brazos. Tenía yo 6 años y lo recuerdo perfectamente. De este modo, volteándome de cabeza, me sumergió entre las aguas. Yo sentía que me faltaba la respiración, y otra vez me volvió a repetir la acción. Estaba yo un poco espantado. Él sonreía misteriosamente. Después de ponerme en pie, me dijo: de aquí en adelante, yo seré tu protector, y todo lo que desees se te concederá. Pero para esto tienes que cuidar esta moneda, porque el día que la pierdas también tú te perderás. Y ocultándose tras un grueso tronco, pensé que jugaba, y al tratar de llegar a él, desapareció. Yo salí corriendo para la casa, gritándole a mi abuela, quien se alarmó al ver el estado en que me encontraba y pensó que tal vez había caído al riachuelo y me había asustado. De esta manera le platiqué el acontecimiento, pero le oculté lo de la moneda que el extraño personaje me había dado. Cabe hacer mención que de ahí en adelante mi suerte cambió, y así fui creciendo con una suerte que envidiaría un trabajador asalariado, pues mi abuela
había muerto ya y el dinero llegaba a mí con gran facilidad, aparte de que era yo muy trabajador. Quiero decirles que billete de lotería o rifas entre amigos, todo lo que compraba salía premiado. Era muy exitoso en todo, pero un día la moneda se me perdió. Y a partir de ese día, todo cambió. Bueno, empecé a sentir una molestia enorme en mi brazo izquierdo, a grado que me salió una protuberancia que se me empezó a poner morada, y mi suerte se derrumbó por completo. Ahora solo les puedo decir que vivo de milagro. Mi brazo apenas puedo moverlo, y la desgracia ha caído en mí, que perdí todo lo que había ganado, y que de manera inocente acepté la protección del demonio cuando era niño. Algunos familiares me aconsejaron pedir perdón a Dios de corazón para romper el maleficio, y así lo hice. Hoy estoy bien. Espero que quien encuentre la moneda se deshaga de ella. En sus caras está una estrella y un macho cabrío en su reverso. No sea cosa que le pase algo tan terrible como a mí, concluyó el señor Artemio Llamas. Pues bien, mi estimado Rafael Oseguera Reyes, esta es la nota de esta noche. Como siempre, Eulogio, muy completo tu reporte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Eulogio Soto Mae, el maestro de los misterios desde Salamanca, Guanajuato. Estamos en Adimensional, no le cambien, volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo. Y sintonizas. Adimensional. Adimensional. Apaga la luz. Y atrévete a escucharnos. Bueno, pues hace unos días incursionamos en una exploración, iba a decir exploración urbana, pero más bien una exploración rural. Así es. Nos introducimos a la casa embrujada del patrón, como le hemos titulado a este caso, ¿no? ¿Qué te pareció, Ami, la experiencia? ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que sentiste? Pues fue una combinación de muchas cosas, la verdad, Rafael. No te voy a mentir que sí estuve asustada en varios momentos, pero a la vez sentí esta emoción, ¿cómo se puede decir? Como la adrenalina de estar en una casa abandonada, embrujada. Bueno. ¿Anteriormente habías tenido una experiencia de este tipo? Claro que no, es la primera vez. ¿Qué te pareció? Me pareció, bueno, siempre lo ves en películas, ¿no? Como se adentra en una casa embrujada, descubrir cosas y pues dices, ay, pues no se debe sentir como se ven las películas, pero así, me sentía como si estuviera en una película de que la bruja de Blair, no sé, y no sé, se sintió más que nada emoción. Y las experiencias que vivimos en este lugar realmente fueron inexplicables, por decirlo de alguna manera. Como todos nuestros seguidores del blog, del canal de YouTube de Rafael Oseguera, de Enigma 900, pues ya sabrán, anteriormente ya habíamos tenido una incursión en este lugar y tuvimos alguna serie de experiencias extrañas. No, en aquella ocasión no entramos como en esta, que éramos un equipo un poco más sofisticado, por llamarlo de alguna manera. ¿Es correcto, Ami? Sí, se podría decir sí, más que sofisticado. Llevamos, pues, para empezar, el equipo de audio, que siempre es muy importante. Claro que sí, el audio creo que es lo más importante cuando estás grabando. No, puede que algo se vea mal, pero si tienes buen audio, te capta la atención muy rápido. Y eso sabes que te lo digo, Ami, porque tal vez no lo sepas, pero en la primera incursión que tuvimos en esta casa, cuando llegamos a un sector de la casa, que era el sótano, se captó en el audio de las cámaras el llanto de un niño. Rafa, ¿por qué no me dijiste antes? Porque no ibas a querer entrar después. No iba a querer entrar. No ibas a querer entrar después. Captamos el llanto de un niño, que fue una de las cosas extrañas, por decirlo así, que presenciamos en esa primera ocasión. En esta ocasión, al entrar al sótano, no se escuchó el llanto de un niño, pero se escuchó una especie de siseo o algo extraño que... ¿Cómo era? Era como sí recuerdo el sonidito porque era muy peculiar.
como una especie de siseo, como un... Sí, ajá. Algo así extraño que, bueno, si bien probablemente no sea paranormal, que se pueda tratar del caso de un animal, puede ser. Que pudiera ser, pero siempre estando en el lugar, con la adrenalina y todo esto, bueno. Posteriormente, en otra de las experiencias de la anterior exploración, ingresamos a un cuarto. No pudimos en esta ocasión porque estaba infestado de viudas negras. Este video, ustedes podrán apreciarlo en el canal de Rafael Oseguera, tanto la primera incursión como ya la segunda, que ya está con el formato para el programa de Crónicas Paranormales. No pudimos ingresar porque estaba infestado de viudas negras. Cuéntales tu experiencia, Rafa. Se me subió una viuda negra a la bota y gritamos muy fuerte, nos asustamos, pero todo bien. Que nos acompañó el atleta Luis Rivera, que es el atleta olímpico que andaba con nosotros, que igual lo van a ver en el video. Y luego otra de las experiencias que es al pasar en uno de los complejos de la casa, en la primera incursión se escucha un gruñido tipo demoníaco, como si fuera un demonio. Ahora no nos pasó eso, pero pasó un suceso extraño, físico, porque al salir del sótano, ¿qué pasó, Ami? Cuéntanos qué pasó. Bueno, a ver, si es lo que yo recuerdo, yo tenía la cámara, ¿no? Entonces yo estaba enfocada enfrente y de repente escucho un ruido como un tubo cayendo. Y pues todos volteamos inmediatamente, volví a ver el video y es inmediato cuando volteamos porque todos nos asustamos. Entonces no era posible como que alguien de atrás lo hubiera tirado, fue inmediato y nadie se había movido. Un estruendo que, imagínate estar caminando por estos lugares, por estos pasillos desolados, destruidos, y de repente que se cae este tubo, esta balastra. Entonces, inexplicablemente, porque no había corrientes de aire, no había nada que pudiera motivar que esta balastra o esta lámpara se cayera. Exacto, y luego, bueno, yo intenté encontrar como una respuesta lógica a esto de que, tal vez los movimientos de los pies hicieron que se cayera, pero no era como que estábamos saltando en el piso y no era como que era un piso que se moviera, ¿sabes cómo? Muchas de las partes donde no pudimos acceder era porque las condiciones del lugar ya estaban muy deterioradas, que podía colapsarse el techo y literalmente podría aplastarnos. Por ese motivo nosotros ya no seguimos como incursionando tanto como en la primera ocasión. Otro elemento muy interesante que nos acompañó en la exploración de esta ocasión fue el detector de campos electromagnéticos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ami, con tu experiencia que vivimos? La estrella de la noche. Bueno, yo nunca había visto uno y no sabía cómo funcionaban, pero ya nos explicaste que cuando estaba cerca, pues como lo que dices, ¿no? Un campo electromagnético, era cuando subía el foquito, ¿no? Que pasaba de verde a rojo. Entonces, lo inexplicable era, para empezar, no había electricidad en ese lugar. Y pues todos sabíamos eso, tuvimos que usar las lámparas de nuestro celular, lámparas aparte. Entonces, qué cosa tan más rara que solo en ciertas áreas y ni siquiera a veces ni pegado a la pared. Y no porque estuviera pegado un celular, ni cuando estaba pegado el celular se movía, pero eran momentos en que el foco se ponía rojo. Entonces, sí, picos electromagnéticos inexplicables. Nosotros sabemos perfectamente que un detector de campos electromagnéticos te detecta estas variaciones magnéticas y eléctricas que en una casa convencional te pudiera marcar, ¿no? El horno de microondas, un televisor, la computadora, un foco prendido, va a marcarte una variación electromagnética porque es una cuestión de la física. Sin embargo, estamos en un lugar alejado de la mancha urbana, en completo abandono, donde no existe ni siquiera luz eléctrica. Entonces, ¿cómo explicar, Ami, estos picos que se disparaban a los rangos más elevados sin una causa lógica presente, ¿no? Exacto, no se puede explicar. Bueno, yo no lo puedo explicar. Y va esto porque es muy importante que entienda. Vamos a hacer un enlace telefónico con nuestro colaborador que se encuentra en Ecatepec, Estado de México, Miguel Aceves, que nos va a dar su opinión. No tiene él la referencia de esta última exploración, la referencia que él tiene es la exploración pasada. Entonces, en base a esa experiencia que él vio, que él nos va a decir, nos va a comentar con la experiencia que él tiene con las cuestiones de las plasmaciones espectrales
y todo lo que él estudia de la cuestión fantasmagórica, espiritual, espectral, pues una mejor opinión al respecto. Así que vamos a enlazarnos telefónicamente con Miguel Aceves. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a Dimensional. Buenas noches, Rafa, buenas noches para ti, para todas las personas que están conectadas a esta transmisión y para toda la gente de staff en cabina. Un abrazo y bendiciones desde Tecámac, en el Estado de México. ¿Cómo está por allá el clima? ¿Cómo está la noche? Pues se pronostica que toda la semana va a estar lluvioso. Ahorita, de hecho, termina de llover y está haciendo un poco de frío, pero al parecer así va a estar hasta el viernes. La casa embrujada del patrón, ¿qué opinión te merece este caso, Miguel? Fíjate que vi el video, Rafa, y me parece muy interesante. Y de hecho, la única manera en la que se puede opinar acerca de esta exploración es de dos formas. La primera sería viéndolo desde el punto de vista 100% cientifista, es decir, escéptico cientificista, y la segunda sería verlo desde un punto de vista completamente opuesto y completamente paranormal. Sería la mejor manera, y a partir de ahí la gente ya puede formarse su propio criterio, tomando lo que más le guste de cada una de las opiniones. Desde el punto de vista científico, escéptico, en el estricto sentido literal, ¿qué opinión te merece el caso? Véanlo desde el punto de vista cientifista, es decir, no saliéndonos para nada de una explicación científica sin dejar ningún lugar a otra explicación diferente. Vamos a apuntar varias cosas. Para empezar, sabemos nosotros que por acción de la expansión y contracción de los materiales, según su temperatura, se pueden producir diversos ruidos dentro del inmueble. Eso lo quiero comentar en relación a los ruidos y golpes que se llegan a escuchar en la parte de la casa, por dentro de la casa. Se pueden producir estos ruidos precisamente por esta acción. Otro punto que me parece también bueno por anotar es que el área, según lo que vi, se contamina mucho con ruido urbano, es decir, el ruido que es producto de la actividad cotidiana de la calle, que se ve que lógicamente no está muy alejado de la calle y por eso pues está bastante contaminada en cuanto al sonido. Y hablando del sonido, pues también sabemos que el sonido tiene la capacidad de recorrer grandes distancias a través de los materiales por efecto de la acústica. De hecho, recordemos que los salones donde se preparan de forma estratégica para que tengan mejor acústica, para que el sonido precisamente recorra grandes distancias, se escuche con mayor nitidez. Entonces esto puede suceder suponiendo, tratando de explicar el fenómeno que escuchamos del llanto del niño, que me pareció interesante. Viéndolo desde el punto de vista científico, podríamos decir que pudiera tratarse de un efecto acústico de un evento que sucedió a gran distancia y que recorre por los materiales y se manifiesta ahí y pareciera que está cerca, pero en realidad es un evento que sucedió a una larga distancia, ¿no? ¿O no te pareciera muy forzada esa teoría, Miguel? Fíjate que la idea básicamente de ofrecer las dos explicaciones, que sería la cientifista y la paranormal, es precisamente poner al escrutinio de la gente que escucha el podcast cuál es la explicación que mejor le parece. Aquí, por ejemplo, lo que estoy tratando de hacer es ser extremadamente estricto en el sentido cientifista, porque bueno, la corriente cientifista no te permite ningún error que esté fuera de lo que es científicamente explicable. Sí, todas las probabilidades científicas, ¿no?, que pudiera haber. Sí, exactamente. De hecho, la corriente cientifista es muy, muy tajante al respecto. Para ellos, por ejemplo, no existe absolutamente nada que no tenga una explicación científica. Es decir, estamos hablando de que sería algo así como que el extremo. Podríamos decir que también es una forma de fanatismo, ¿no? Porque el cientifismo precisamente no te permite hacerte a ningún lado, vamos, o sea, no, para ellos no existe una explicación que sea diferente a la científica, y todas las cosas tienen su explicación basada en algún concepto de la ciencia, en algún concepto que esté relacionado con la física tradicional, la acústica, etcétera, etcétera. Entonces, sí pudiera parecer extremo, porque bueno, obviamente yo vi la exploración, me pareció muy, muy interesante, y estoy tratando de ligar ese evento
el evento del llanto del niño con una posible explicación basada 100% en la ciencia. Incluso podríamos poner ejemplos, ¿no? No me acuerdo si lo dijimos en el podcast pasado, que por poner un ejemplo burdo, los elefantes hembra, cuando entran en celo, producen un sonido de baja frecuencia que es inaudible al oído humano y que puede recorrer el suelo grandes distancias, incluso de kilómetros. Entonces, que los elefantes machos logran captarlo, lo escuchan, porque ellos están adaptados a escuchar este tipo de sonido de baja frecuencia y asisten al llamado, por decirle así, cuando esta hembra se encuentra en celo. Entonces, tratando de explicarlo de esta forma, hay un templo por aquí en la Ciudad de México, hay un exconvento que es el exconvento del Desierto de los Leones, que tiene una característica muy particular, que hay una zona específica en la que la gente platica a gran distancia, y ahí específicamente en esa zona se escucha la conversación como si las personas estuvieran muy cerca, prácticamente como si estuvieran a un lado tuyo. Se escucha la conversación, sin embargo, la conversación puede estarse dando a varios metros de distancia, y es un efecto acústico. Como cuando estás en el mar, ¿no? Que estás en el mar o estás en el bosque y se escucha a la gente que está a lo lejos, ¿no? O sea, como que el sonido viaja a través del eco, no sé cómo podría llamarle este efecto acústico. Exactamente, de hecho el sonido requiere un elemento elástico para poderse propagar, que bueno, en este caso sería el aire, ¿no? En un campo abierto el aire. Si te fijas, pasa eso que comentas tú cuando estás en una playa, que una persona aparentemente está hablando en una voz en un volumen normal, pero por efecto de que el sonido se traslada a través de un ambiente que es más propicio, elástico, para que la gente, para que pueda recorrer grandes distancias, a veces da la impresión de que estás más cerca de lo que tú puedes ver. Entonces, más o menos sucede lo mismo, o por ejemplo, cuando tú vas a explorar una cueva, también pasa ese efecto, ¿no? Que a lo mejor tú puedes escuchar una conversación que está bastante lejos, pero la escuchas como si fuera muy cerca, por efecto de la acústica, porque el sonido recorre por los materiales. Entonces, pensando que pudiéramos explicar ese llanto de niño de esta forma, sería lo más apegado a la ciencia posible, ¿no? Creo que así pudiera ser. Otra cosa que observé, Rafita, es que la humedad, por ejemplo, dependiendo de la ubicación donde está cada una de las habitaciones, la cantidad de sol que le da y la humedad que contiene, eso puede producir que en diferentes zonas existan diferentes temperaturas. O sea, eso es otro efecto que también nos puede dar o nos puede confundir con algo que tenga que ver con lo paranormal. Y cuando existe un choque de temperaturas, nosotros pudiéramos en un momento dado provocar que se condense el calor al momento de que nosotros estamos hablando, respirando, que se condense el calor y producir una vaporización. Entonces eso pudiera ser el efecto de que yo respiro o hablo y genero un vaho, que es el efecto de un choque de temperaturas entre una zona y la otra, porque tal vez esa zona donde estás tiene una diferencia porque le pegó más el sol durante el día, conserva un poquito más tiempo la temperatura, y otra zona tal vez es un poco más fría. Entonces ese choque de temperaturas puede producir esa vaporización. Eso, o podría ser otra explicación científica. La otra que que yo escuché, que la persona también pues podía escuchar algunas palabras, algunas voces, o incluso en un momento dado pensar que a través de esa persona se producen materializaciones o algún efecto visual. Podría tratarse también no lo puedo descartar, del hecho de que en un ambiente con humedad y con calor se producen cierto tipo de hongos, cierto tipo de hongos que pudieran expulsar algunas esporas que en un momento dado podrían ser tóxicas, y eso podría causar un efecto adverso en la apreciación. Es decir, pudiera provocar un mal funcionamiento perceptivo, visual, auditivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, qué bueno que tocas ese tema,
porque vamos a escuchar el testimonio de la persona encargada de este lugar, la persona que nos llevó a este lugar. Vamos a escuchar el testimonio sobre los sucesos inexplicables que ocurren y, por supuesto, también el extraño fenómeno del cigarro que cambia de lugar inexplicablemente, y las cosas y válgame la redundancia, los objetos que se mueven y cambian de lugar. Okay. Vamos a escucharlo. En este lugar pues hay muchos ruidos, hay bastante, se le puede llamar manifestaciones, ¿no? O sea, no creo mucho en esto, pero sí hay bastantes cosas que salen de lo normal. Pues se pueden mover cosas, se pueden escuchar alguna voz, algún pasos, así, algo así, como vulgarmente se dice, como que te espantan, pues he escuchado voces, he visto alguna silueta también, o te quieren como, se siente como que te agarran, como que se acerca alguien. Pues no se escucha exactamente qué dicen, ¿no? Pero sí se oyen así como que habla alguien. No sabría, no, o sea, se escucha susurros nada más. Pues nada más y sombras, algún objeto que se cae, algo así. Pues no son sombras así que, como te dijera yo, son sombras así simples, una sombra que se mueve, algo así, pero muy tenue, muy borrosa, casi imperceptible se puede decir. Pues nada más así como que una vez me tocaron así el hombro, es lo más fuerte, ¿no? que me ha pasado aquí. No, simplemente pues es un lugar abandonado y pues no sabría decirte qué ocurre aquí. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima hacia ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Y bien, bueno, acabamos de escuchar el testimonio de pues, esta persona que decide guardar el anonimato por cuestiones obvias. Y bueno, Miguel, volviendo, bueno, con lo que estamos platicando, ¿crees tú entonces que este tipo de fenómenos, bueno, por supuesto que deben de tener una explicación científica? ¿Qué opinión te merece la esfera energética o la cosa esta extraña que aparece cuando se abre la puerta? Fíjate, Rafa, que para concluir con esta opinión específica científica, pudiera decir en ese sentido, en ese fenómeno, que también podría tratarse de un juego de luz y sombra o de lens flare, efecto del uso de una cámara fotográfica o de video. Pudiera tratarse de eso, porque bueno, también el uso de luz artificial y el uso de lentes pudiera provocar en un momento dado esa impresión, pero yo creo que hasta aquí podríamos nosotros parar por completo con esta explicación 100% científica o cientifista, negacionista, y podríamos dar entrada a la opinión 100% paranormal. Yo creo que aquí es donde la gente le gustaría escuchar un poquito más cuál sería mi opinión dentro del campo de lo paranormal, porque aquí también hay cosas muy interesantes, o sea, también y comenzando por ese fenómeno que comentas de la esfera, se dice que podría tratarse de un orb, y los orbs también son conocidos como esferas. Se me fue de repente la palabra, ahorita que me acuerde te la voy a comentar, pero se piensa que es una manifestación de una energía espiritual. Entonces pudiera tratarse de un orb, que es una de las maneras de manifestarse de algunas entidades. Recordemos que no tienen, por supuesto, un cuerpo físico, es más bien algo completamente etéreo, es una energía bioelectromagnética que está separada de un cuerpo físico, y perfectamente podría transformarse, porque así también lo dice la ley de la física, en cualquier otro tipo de energía. Y eso puede ser visible también para los equipos electrónicos. También es una realidad que los equipos electrónicos tienen un campo de visión de los colores mucho más amplio que el ojo humano,
Algunos de los equipos tienen la capacidad de captar la luz infrarroja, ultravioleta, que muchas veces el ojo humano no tiene esa capacidad, y es a través precisamente del uso de las cámaras que se pueden captar este tipo de fenómenos, este tipo de manifestaciones energéticas que salen por completo de nuestra visión. Comenzando por ese. Regresando al fenómeno del llanto del niño, a mí me pareció increíble, me pareció un fenómeno increíble, y podríamos hablar que estamos ante un evidente fenómeno de voz que se manifiesta de forma acústica. Podríamos catalogarlo como una neumatofonía o como una mimofonía, que es un fenómeno, por supuesto es un fenómeno paranormal, pero que tiene la característica de que es acústico, es decir, que es audible, sin la necesidad de que lo esté produciendo un cuerpo físico, o que sea efecto de algo que tenga que ver o que esté relacionado con algo físico. Son las características principales que tienen estos dos fenómenos paranormales, que es la mimofonía, que como lo dice su nombre, puede ser una especie de imitación de un sonido normal, una especie de acumulación energética, que por causa de que nosotros tal vez estamos alterando el ambiente en el que estamos entrando, porque bueno, lo alteramos con la vibración al momento de que nosotros movemos cosas, abrimos puertas, hablamos, alteramos la temperatura con nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Puede ser que esa energía que está acumulada en los materiales se manifieste de esta forma, y nosotros ya se hace más evidente a través de sonido, algo acústico, sin necesidad de que sea algo que esté algo físicamente, ¿no? Oye, Miguel, discúlpame, soy Ami. Claro que sí. Bueno, ya que estamos hablando de lo acústico, ¿no? De esta categoría, ¿crees que también cabe dentro de esto lo que viene siendo, bueno, como viste el video, ¿no? El gruñido, al parecer, demoníaco? ¿Qué opinas de eso? Pudiera ser también. Dentro de lo paranormal, este tipo de eventos en donde hay palabras, donde hay una conversación, donde hay una manifestación que nosotros podemos escuchar de manera acústica, se llama neumatofonía. Yo, por ejemplo, pues practico la transcomunicación instrumental, y aquí nosotros lo que escuchamos son psicofonías, pero es un fenómeno completamente diferente porque se manifiesta a través de energía electromagnética y queda impregnada precisamente en dispositivos que trabajan a través de electromagnetismo, ya sean digitales o análogos. Pero este fenómeno tiene esa característica de que es audible, porque es acústico, sin que lo produzca un cuerpo físico. Entonces, esto de la neumatofonía se hizo muy patente, se puso muy de moda en aquellas sesiones de espiritismo que comenzaban por ahí los años 40, 50. Era muy común que durante las sesiones de espiritismo se manifestaban los supuestos espíritus a través de una voz que se producía de la nada, sin necesidad de un cuerpo físico, ¿no? Entonces, no me parece tampoco descabellado, por supuesto. Bueno, tiene mucho sentido, ¿no? No más lo que me estoy preguntando ahorita, ya que estabas hablando de las sesiones espiritistas. Nosotros cuando yo estuve ahí, no estábamos como en plan de sesión espiritista, no, era más como exploración, y aún así se manifestaban pues estos como sonidos extraños. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que nomás tienes que estar como en modo sesión, o pueden manifestarse en cualquier momento? ¿Cómo? Fíjate que siempre he dicho que los fenómenos paranormales en realidad no están supeditados a una sesión espiritista, a ningún tipo de ritual, ¿no? Los fenómenos paranormales se pueden manifestar a su gusto, a sus anchas, a voluntad, a cualquier hora del día y en cualquier lugar. De hecho, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, una casa abandonada, o por ejemplo un lugar donde haya sucedido algún evento trágico, muertes, etcétera, etcétera. Puede ser incluso en una casa nueva, en una casa que no tiene ningún antecedente histórico. Ahí puede haber manifestaciones paranormales, y no necesariamente tiene que haber de por medio un tipo de ritual, como por ejemplo una sesión espiritista. Más bien está relacionado con las personas, porque también escuché que esta entidad, esta hipotética entidad, se manifiesta
solamente en presencia de esta persona, y eso es algo clásico y es algo que sucede bastante seguido, que ciertas personas tienen esa capacidad de detonar los fenómenos paranormales. No sabemos todavía por qué, pero se piensa que es porque todas las personas vibramos a diferentes frecuencias, todas las personas tenemos diferentes vibraciones, y algunas personas tienen esa naturaleza, sin tenerlo, sin practicarlo, por supuesto, tienen esa naturaleza de detonar fenómenos paranormales. También es muy común, por ejemplo, que algunas personas que se dicen, obviamente, mediums, que son, pues como lo dice su nombre, medium es un medio de comunicación, por supuesto. Sirven como una especie de herramienta a través de la cual las entidades pueden comunicarse, porque tienen ya de manera natural esa condición. Entonces, me suena muy lógico que la entidad, por ejemplo, pueda manifestarse o pueda aparecerse, pueda tener esa no recuerdo cómo se dice esta palabra, pero que se pueda presentar solamente en presencia de esta persona. O sea, suena bastante lógico. Así, de esa manera, también opino que al final, cuando se hizo el ritual de una supuesta liberación, es mi opinión muy personal, siento que no sirven de mucho, porque si la entidad desea manifestarse, desea presentarse con o sin ritual, lo va a hacer. Y tal vez, dependiendo si se siente cómodo, en confianza, o si tiene la manera de hacerlo, porque recordemos que, según mi apreciación, las entidades tienen la principal necesidad de comunicarse y de volver a interactuar con el mundo físico. Siempre van a estar buscando la manera de experimentar nuevamente el mundo físico y de comunicarse con las personas. Esas serían las dos principales necesidades de una entidad, poniéndonos en los zapatos de una hipotética entidad. Entonces, si cualquier cosa se lo permite a la entidad, se siente cómodo, lo va a hacer, independientemente si nosotros estamos en una sesión o no estamos, si estamos en X o Y lugar, o si es cualquier hora del día, lo va a hacer. Dos preguntas. Primera, ¿por qué esa necesidad de estas entidades de hacer contacto de nueva cuenta con el mundo físico? Y la segunda, ¿crees que en efecto haya sido una entidad demoníaca la que originó ese gruñido o ese sonido? Bueno, la primera pregunta la respuesta sería, nos tratamos de imaginarnos siendo empáticos. ¿Cuál sería la necesidad si nosotros en este momento, vamos a nosotros a imaginar por un instante, en el momento que perdemos la vida por cualquier cosa, una bala perdida, un accidente o una enfermedad terminal, por cualquier causa, ¿no? ¿Cuál sería en un momento dado, si de repente te encuentras con que ya no tienes un cuerpo físico, que solamente eres una conciencia, que ya no tienes manera de hablar o de expresar cualquier cosa? La primer necesidad que sentiríamos nosotros, tratando de ser empáticos, tratando de ponernos en los zapatos de una hipotética entidad, sería la comunicación. Indudablemente, yo creo que antes de cualquier otra necesidad física, porque recordemos que ya dejamos atrás las necesidades físicas, ¿no? Lo primero que yo quisiera hacer sería comunicarme con mis familiares. Tal vez, y yo me imagino, por ejemplo, como una entidad, como una persona fallecida, que lo primero que vería serían mis familiares sufriendo, llorando, recordándome, etcétera. Lo primero que yo quisiera hacer sería expresarles pues que estoy con ellos, que me afecta su tristeza, etcétera. Y si hay otra cosa, comunicarme con alguien, ¿no? O sea, expresarle a una persona, a quien sea, cómo me siento. La otra sería, estoy tan acostumbrado porque durante toda una vida experimenté el mundo físico, entonces sería muy raro, muy extraño tratar de interactuar con el mundo físico y no poderlo hacer. Entonces yo creo que sería la segunda necesidad básica, tratar de interactuar a toda costa con el mundo físico, y lo estaría intentando constantemente. O sea, yo creo que también al momento de que una persona fallece debe de pasar un proceso en el que primero tiene que aceptar, o sea, tiene que darse cuenta de su nueva situación. Después a lo mejor pasa por etapas, ¿no? Como a lo mejor la tristeza, la angustia, la desesperación, el enojo, todas ese tipo de etapas que nosotros estamos tratando de imaginar qué es lo que sucede. Entonces serían mis dos necesidades básicas, y yo pienso que de ahí parte
el que algunas entidades que tienen el tiempo suficiente logran de alguna manera interactuar con el mundo físico. Esa sería una de las explicaciones por la cual se manifiestan este tipo de entidades, porque encuentran después de tanto tiempo de practicarlo la forma de interactuar con el mundo físico. Eso sería una posible explicación. La segunda pregunta, si yo pienso que sería una entidad demoníaca, yo siempre he pensado que la imagen del demonio, como la conocemos, un demonio, representa solamente la parte más primitiva del ser humano, la parte más primitiva de la persona, de la personalidad de una gente, ¿no? De la gente en general. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con las entidades angelicales, ¿no? O sea, el hecho de que representen una cosa o la otra depende mucho de la personalidad de quien falleció. Y evidentemente las personas se llevan a la muerte su personalidad, se llevan a la muerte su carácter. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una entidad que en vida fue, tal vez, y estamos obviamente poniendo puras hipótesis, que fue un violador, que fue un asesino, que fue un ladrón, que fue una persona malintencionada. Obviamente a la muerte se va a llevar también esas características, se lleva esa personalidad, y siempre que lo pueda hacer va a seguir siendo el mismo, o sea, difícilmente va a cambiar. Entonces ahí podríamos explicarnos también algunas manifestaciones que parecieran demoníacas, que desde mi punto de vista muy, muy particular, muy personal, podría tratarse de gente que en vida fue mala y que sigue siendo mala después de muerta, ¿no? Caso al revés, lo que sucede con las entidades o con las personas que en vida fueron bondadosas, que fueron amables, que fueron conscientes, entonces esa mismo carácter, esa misma personalidad se la llevan a la muerte, y son el tipo de entidades que a lo mejor te van a ayudar a salvarte en un momento dado, a darte un consejo, los casos en los que se te olvida, pensando en un caso X, ¿no? Que se te olvida la estufa, la dejas prendida y de repente cuando regresas ya está cerrada la llave, o sea, te ayudan de alguna manera, ¿no? O que escuchas un consejo, mentalmente encuentras la solución a algún problema. Pudiera ser también una interacción con un tipo de entidad de este tipo, con una cosa electromagnética, un campo electromagnético que infiere en tu propio campo. Entonces hay toda una explicación desde mi punto de vista que está alejada de las creencias religiosas, porque bueno, todo el mundo sabe que yo soy ateo, entonces trato de explicarlo de esta manera, ¿no? Pero sí pudiera tratarse de una persona negativa, por supuesto, una persona que está molesta. Obviamente al momento de escuchar un gruñido, recordemos que este tipo de sonidos no están producidos por algo físico, entonces los sonidos se pueden manifestar de muy diferentes formas, ¿no? Puede ser una voz muy clara, puede ser una voz que te represente cierta morfología humana, pero también puede ser una voz gutural, una voz horrible. Y lo más chistoso de esto es que no necesariamente una y la otra son buena o mala. Podemos escuchar a lo mejor la risa del niño, me puede dar más escalofríos, puede ser algo más negativo que el gruñido que escuchamos, que podría ser perfectamente una entidad positiva. O sea, es muy subjetivo. Oye, Miguel, tiene mucho sentido lo que acabas de decir y hasta me dejaste pensando, a lo mejor, bueno, sí, yo sí creo que la gente que es mala, ¿no? Y muere, se queda con su personalidad, pero también, ¿qué tal si esas personas mueren, digamos que eran personas normales, comunes y corrientes, pero como mencionaste las etapas, si llevan tanto tiempo, entraron en shock, no saben dónde están, acaban de morir, a lo mejor fue una manera muy injusta. ¿Qué tal si esos fantasmas, pues que eran personas antes, están pasando por por esas mismas etapas, ¿no? Que pasamos nosotros cuando nos ocurre un suceso inesperado. Entonces, sabes, como la etapa de la negación, también está la etapa del enojo, a lo mejor es el mismo ente. Y muchas veces podemos decir nosotros de que, es un ente juguetón, o, es un ente malo, es una energía negativa. ¿Qué tal si en realidad es el mismo ente, pero está pasando por diferentes etapas? Y pues, yo a lo que creo, ¿no? Esta es mi opinión. Supongo que en la dimensión que ellos están, el tiempo es diferente. Entonces es un espacio diferente, el tiempo es diferente. Entonces ellos están pasando por estas etapas, por eso puede ser que
el ente a lo mejor está en shock, no se puede comunicar con el mundo exterior, pero hay veces que es tan fuerte su energía en la que siente tanto enojo por no saber cómo llegar tal vez a sus familiares, que esa energía se transforma en algo, pues por decir, un golpe, o que se cae algo, que se rompe un vidrio, o que avientan cosas a la pared. Entonces ese ente pasó por la etapa pues del enojo, y tal vez ya cuando se está acostumbrando, ¿no?, a esta nueva, diría vida, pero no sé cómo se puede decir. Condición. Entonces ya como que se resigna, ¿no? Y puede que entre a la etapa de que, resignación, y empieza como, estoy aquí, me voy a divertir, voy a mover objetos, a ver cómo reaccionan a los humanos, por decir. Entonces, eso me quedé pensando con lo que explicaste, y podría ser que hasta sea el mismo ente que pasa por estas diferentes etapas, y por eso se proyectan de manera así, en etapas. Pues eso suena muy lógico, la verdad. A mí también me parecería una muy buena explicación. También es algo que podría pasar, por supuesto, pasar por todas esas etapas de aceptación, enojo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que estamos tratando con seres de bajo astral. ¿Pero qué significa ser de bajo astral? Recordemos que todas las emociones humanas tienen cierto tipo de vibración, cierta frecuencia de vibración. Y hay muchas emociones humanas que producen vibraciones de baja frecuencia. Entre ellas podemos nombrar la tristeza, la desesperación, el enojo, la incertidumbre, el miedo. Todo este tipo de emociones humanas producen vibraciones de baja frecuencia. Entonces, todas estas entidades que se manifiestan de esta forma, con miedo, con enojo, con tristeza, con todo esto, con preocupación, ¿verdad? Son seres de bajo astral. Entonces, podríamos decir que tal vez estamos no ante una entidad demoníaca, pero sí ante una entidad de bajo astral. Y ya las emociones, por ejemplo, de felicidad y bueno, todo lo que conocemos de forma positiva, todas aquellas emociones humanas que representan algo positivo en la persona, generan vibraciones de alta frecuencia. Y normalmente se cree que nosotros ya no tenemos mucho contacto con estas entidades de alta frecuencia, o son menos probables, ¿no? Porque bueno, se cree que así como nosotros, como el ser humano encabeza la punta de la pirámide de la evolución de la especie o de las especies, podríamos decir que nosotros somos los seres más evolucionados dentro de esta pirámide de la evolución de las especies. A partir de que nosotros morimos, empieza una nueva pirámide en la que nosotros seríamos, en primer plano, la parte más baja o la base de la pirámide, y empezamos un desarrollo, empezamos una evolución a otro tipo de ser o a otro tipo de entidad con una vibración más elevada, hasta llegar a la iluminación completa, que sería la punta de la pirámide. Entonces, se cree que siempre todo este tipo de contacto que tenemos es casi siempre con seres de bajo astral, que obviamente conforman la mayor cantidad de entidades. Y ya se piensa, por supuesto, que la punta de esta pirámide sería pues la fuente, ¿no? La fuente principal de la iluminación, o el punto, la matriz, por decirlo así, a donde nosotros llegaríamos, ¿no? Como seres iluminados. ¿Es peligroso, Miguel, ingresar a este tipo de lugares? Precisamente por esos seres que dices tú de bajo astral, y al decir bajo astral, pues yo me imagino como algo malo, negativo, siniestro, putrefacto, siniestro, demoníaco, etcétera, etcétera, etcétera. Pues fíjate, Rafa, que hay dos formas de que sea peligroso para nosotros. La primera, que estamos hablando de la física, o sea, la forma física de peligro, es que cuando nosotros exploramos en un sitio que ya está en malas condiciones físicas, pudiéramos en un momento dado lastimarnos, o nos pudiera caer algún objeto encima, un muro, parte del techo, etcétera, etcétera. Sería la parte peligrosa. Lo que nos pasó, ¿no? Perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que acabamos de hacer una incursión la semana pasada a este lugar. No es del material que viste, sino es un material que va a salir esta semana.
donde está Ami, Okay. donde llevamos un detector de campos electromagnéticos, que ahorita vamos para hacerte esa pregunta. Inexplicablemente, bueno, que te lo diga Ami lo que nos pasó. A ver. Bueno, voy a decir inexplicablemente por cómo lo vi. Cuando estábamos pasando por un pasillo, ¿no? Entonces yo creo que estábamos como en línea, son unos pasillos como muy confinados. Entonces, yo estaba era la segunda persona en la línea y traía la cámara. Entonces escuchamos este ruido estruendoso. Yo lo primero que pensé, se cayó un tubo, así fue como sonó. Entonces, pero en ese instante tú sabes que cuando algo cae todos voltean al mismo tiempo. Nadie tiene tiempo de hacer nada, nomás volteas tu cabeza. Entonces todos al mismo tiempo volteamos, fue algo bien chistoso que volteamos al mismo tiempo. Y pues yo me fijé, también volví a ver el video para ver si podía encontrar una explicación lógica. Me fijé que nadie se movió de su lugar. Entonces avanzamos para ver qué había sido y si no estaba tan lejos, ¿no? Pero tampoco no estábamos exactamente enseguida, que cayó una balastra. De esas largas de luz, ¿no? Por eso sonó como fierro, no se rompió, ¿no? En un lugar donde no había corriente de aire, no había manera de que algo físico pudiera hacer que esta balastra o esta lámpara se cayera. Okay. Y entonces, pues sí es peligroso, ¿no? Sí. Que nos haya caído encima, porque nos pudo haber caído encima a nosotros, pudimos habernos lastimado, pero si alguna energía negativa lo hizo para llamar nuestra atención, como lo estabas comentando, que igual también pudo habernos arrojado a nosotros, ¿no? Sí, Rafael, la verdad es que sí es posible. Digo, hay que también decirlo que no es tan fácil encontrar, por ejemplo, este tipo de energías tan potentes que tengan esa facilidad para interactuar con el mundo físico. Estamos hablando ya de algo poltergeist, una cosa así. No ha de ser sencillo. Yo estoy también tratando de imaginarme el esfuerzo que tendría que hacer o la cantidad de energía que tendría que manejar una entidad como para interactuar nuevamente con el mundo físico. Sería muy, muy complicado. Sin embargo, existe, el fenómeno existe, eso no lo voy a negar. Hay obviamente muchas evidencias, ¿no? Pero también, por ejemplo, con los lugares que se van deteriorando con el tiempo, con la humedad, y nosotros alteramos, como yo lo decía hace rato, alteramos con nuestra vibración, con nuestros pasos, con nuestra voz, con nuestra temperatura, con la presión atmosférica del sitio. De alguna manera alteramos el sitio y entonces podemos producir sin querer que algo caiga y que algo nos lastime. Eso sería la forma física de lastimarnos. Tampoco descartamos obviamente la posibilidad de que algo negativo, algo de bajo astral, tuviera la fuerza suficiente para mover algún objeto y deliberadamente lastimarnos. Eso sería la otra. Y la otra manera de que sea peligroso es en cuanto a la sugestión, porque esta es la peor de todas. La más peligrosa de todas, de todos los peligros, valga la redundancia, que se manejan en este tipo de exploración, en este tipo de actividad, es la sugestión. Es terrible. Si tú no tienes la suficiente capacidad o la fortaleza mental para dominar la sugestión, esto puede ser una situación que incluso te puede llevar a la muerte. Eso es bien sabido, ¿no? La mente es capaz de alterar nuestro estado físico al punto de que por un buen susto te puede dar un paro cardíaco, te puede dar una embolia, te puede pasar algo si no dominas la sugestión. O incluso tú te sugestionas y puedes durar mucho tiempo con esa sugestión y te llega a afectar a nivel físico. Lo digo por experiencia porque, bueno, ya ojalá que haya tiempo en alguna otra ocasión para platicar una experiencia que tuve yo haciendo esta actividad, la misma que ustedes, la actividad de exploración urbana, y tuve contacto con algo que me dejó bastante tiempo muy afectado en el sentido de la sugestión, ¿no? Al grado de que yo había decidido ya terminar por completo con esto para siempre. Pero bueno, pues al final de cuentas lo retomé y me sirvió, ¿no? Al final ya lo viví y comprendí que en realidad no hay ningún peligro más allá de lo que la propia mente puede crearnos. Bueno, amigo, aquí nos están haciendo ya señales de que, oye, ya pasó una hora, qué rápido. Qué muy rápido. Bien interesante, y luego quedan muchas preguntas. Tantas en el tintero. Preguntas. Primera, pues que yo había escuchado, según expertos dicen que cuando tú ves
la presencia o la aparición de un niño. Se supone no. que son entidades demoníacas las que asumen esto. Entonces, hablando sobre esa primera incursión, de la cual ya tienes información, sobre el llanto del bebé y luego el gruñido del demoníaco, si pudiera tener alguna interrelación por esa suposición, ley o no sé qué dicen las personas expertas en estos temas. La cuestión de los campos electromagnéticos, de cómo estuvieron funcionando en un lugar donde no hay luz eléctrica, que a veces mencionó que este lugar está alejado de la mancha urbana. Entonces, como donde un lugar donde no hay luz eléctrica ocurren estos fenómenos. Y cosas de ese tipo que quedan tanto en el tintero que yo creo, a mí, no sé, probablemente sea merecedora de un nuevo episodio. Uh-huh. o cuando vuelvas o cuando salga este material y tú puedas verlo, puedas hacer un programa más sobre el tema. Claro que sí, de hecho, claro que hay manera ahí de explicar todos estos temas. Yo puedo aportar lo poco que sé con mucho gusto en relación a cómo funciona esto de los campos magnéticos y lo que me acabas de comentar también de las manifestaciones de aparentes niños, que también es muy real, O sea, aquí acordémonos que ellos también tienen la intención de presentarse, y lo pueden hacer, se van a presentar de una manera que sea aceptable hacia las personas, pero no tenemos la seguridad de cuáles son las verdaderas intenciones. Entonces es muy, muy probable. Eso es lo que más da miedo. Y yo me quedé con unas dudas, ¿no? También, pero pues van a tener que esperar. ¿Cuáles son? Te digo. Dilas, pues, para que no se nos olvide. Se me hizo muy interesante lo que mencionaste, el término poltergeist. Yo lo he visto en películas, ¿no? No más, es lo único, pero no sé mucho de eso. No sé si nos pudieras dar una explicación así rápida, breve, para las personas que escucharon, para que se pongan a investigar más, a ver si no han pasado por estos fenómenos con el término poltergeist. Claro que sí. Bueno, pues una de las más aceptadas a nivel científico, por supuesto, es que lo producen muchas veces los muchachos, los jóvenes que están pasando por el proceso de pubertad, la adolescencia, empiezan a desarrollar ciertos cambios físicos y emocionales, por supuesto, y ellos inconscientemente tienen mucha energía y son capaces de producir este tipo de fenómeno poltergeist sin quererlo, sin darse cuenta. Son capaces proyectan tanta energía que tienen esa capacidad de mover objetos sin darse cuenta, ¿no? Esa es una de las teorías más aceptadas. Y la otra, pues que también hay algunas entidades que desarrollan esa facilidad de mover objetos, de interactuar con el mundo físico. Hay muchos videos, muchos de ellos obviamente están trucados, lo sabemos perfectamente, pero hay algunos que son muy interesantes. Hay algunos, obviamente son muy pocos, pero así sea una sola evidencia que sea real, vale la pena estudiar el fenómeno. Entonces serían las dos más aceptadas, así decirlo muy rápidamente. Exacto, y como mencionaste que es tanta energía, ¿crees que esta energía es capaz de controlar, como asimilar a la electricidad, que puede aprender los poquitos del sector de campos electromagnéticos? Sí, por supuesto. De hecho, todos los seres vivos, todos absolutamente sin excepción, funcionan a través de una unidad de 3 elementos, que sería el cuerpo físico, bioelectromagnetismo, que es indispensable para cualquier ser vivo, bioelectromagnetismo, y pues algún tipo de cognición o algún tipo de conciencia. Digo, en animales muy pequeños, por ejemplo bacterias, todo eso, pues hay cierta cognición, ciertos movimientos cognitivos que le indican en qué momento comer, en qué momento reproducirse, etcétera, etcétera. Y ya las personas obviamente pues desarrollamos la conciencia. Entonces son los 3 elementos: la conciencia, cuerpo físico y el bioelectromagnetismo. Pero cuando una persona fallece, lógicamente, el cuerpo físico se separa por completo. La conciencia y el bioelectromagnetismo es una unidad que no se puede dividir, y como lo dicen las leyes de la física, es una energía que solamente se transforma. Entonces, es muy viable que esto se convierta en una especie de campo bioelectromagnético y que tiene la capacidad de interactuar con otros campos bioelectromagnéticos distintos, ¿no? Ajenos. Y eso ya en otro programa lo vamos a explicar, que eso explicaría también en buena medida las posesiones. Eso es un tema muy interesante que también podemos tocar. Miguel Aceves, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu colaboración en este programa. ¿Dónde te pueden seguir las personas que escuchan Adimensional?
¿Dónde pueden ver tu material, tu trabajo, Miguel? Bueno, pues la vía más directa sería a través de mi canal de YouTube, que se llama Voces Fantasmales. Ahí he plasmado el resultado de muchos años de experimentación con la transcomunicación instrumental, con una buena colección de psicofonías y una que otra psicoimagen también. Tengo tutoriales, tengo evidencias, cosas muy interesantes que seguramente les van a gustar. Y a través de mi perfil de Facebook como Miguel Aceves. Tengo también algunas páginas de Facebook que se llama Voces Fantasmales, Transcomunicación México AC y Pursimove Paranormal Club. Son las 3 páginas que tengo. Perfecto. Miguel Aceves en Adimensional desde Catepec, en el Estado de México. Ami, muchísimas gracias. No, muchas ¿Cómo te sentiste? Muchas gracias a ustedes. Ahorita siento que mi cerebro va a explotar de tanta información. Quiero ir a mi casa, llegar a mi casa a investigar. Voces Fantasmales en YouTube. Claro que sí. Y vamos a ver. Y a la gente informarle que para cuando ustedes estén escuchando este programa, seguramente ya se encuentra en el canal de Crónicas Paranormales la primera expedición o exploración de Crónicas Paranormales, la Casa Embrujada del Patrón. Llegamos al final de esta emisión. Saludos a Gerardo Romero en controles de cabina, Jerome, Ami Robles, Miguel Aceves, Rafael Oseguera. Esto fue Adimensional. Nos vemos el próximo viernes. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Hasta pronto. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Puedes enviarnos tus videos, fotografías, relatos, comentarios o sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com. Adimensional. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional.